Buenas tardes, gracias por estar aquí, bienvenidos a Ahora Vote. Este es un espacio de Capital Sistema de Comunicación Pública para darles a ustedes, los televidentes, los insumos necesarios para votar de manera informada. Durante todo el día nosotros hemos tenido distintos segmentos informativos, de análisis y de datos. Así que yo les tengo un dato para empezar este segmento, y es que a mediodía más o menos 5 millones de personas habían ido a votar según la Registraduría Nacional de la Nación. Nosotros vamos a actualizar esto en la medida en que corra este programa. Pero nos vamos a referir específicamente en esta primera media hora acerca del voto de opinión. ¿Qué es lo que significa el voto de opinión y cómo eso es importante en una ciudad como Bogotá? Para hacer ese análisis yo me encuentro acá en estudio con Santiago de Narváez, periodista de Capital. ¿Qué más, Santiago? ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo está? Un gusto. Buenas tardes a los televidentes, las televidentes que nos miran a esta hora. Queda poco menos de una hora para que se cierren las urnas en estas elecciones regionales. Y sí, vamos a hablar de voto de opinión, pero también hablaremos del voto histórico. Recuerde usted que Bogotá y en general las elecciones regionales son más o menos nuevas. Desde el 88 se vota por alcalde y gobernador. Porque antes eran designados por el presidente. Así es, hablaremos un poco de eso. Entonces, bueno, acompáñenos para analizar datos. Correcto, yo creo que podríamos empezar, ya en un segundo ustedes van a tener la gráfica en pantalla. Esto es una hipótesis que nosotros nos planteamos desde ahora. El equipo periodístico quiso hacer como una pregunta, y la pregunta es si la segunda vuelta hubiera existido desde que la figura de las elecciones de alcaldes y gobernadores existe, ¿qué hubiera pasado? Es decir, ¿quién hubiera ganado en primera vuelta en las elecciones que tenemos desde el 80 y pico hasta hoy? Y solamente son 5 personas las que hubieran ganado esa alcaldía. Juan Martín Caicedo Ferrer en el 90, Jaime Castro en 1992, Antanas Mockus en el 94. Antanas Mockus, recordemos, pues un fenómeno político absoluto, y un poco dentro del análisis de voto de opinión, pues se sabe que a partir de Antanas Mockus, que fue una persona elegida por fuera de los partidos tradicionales, pues se empezó con esa idea que defienden algunos de que en Bogotá las personas votan, al menos por el alcalde, por convicción. Le sigue Enrique Peñalosa Londoño, un fenómeno político que en la primera vez que se lanzó a la alcaldía hubiera ganado en segunda vuelta. Y por último, curiosamente, Samuel Moreno Rojas, que se lanzó por el Polo Democrático y resultó en lo que resultó. ¿Qué opina de esto, Santiago, de este despliegue informativo? Sí, bueno, recordemos que de los 11 mandatarios que ha habido desde el 88, empezando por Pastrana, como usted dice, 5 habrían sido elegidos en primera vuelta, pero vale hacer una aclaración. Como este es un ejercicio hipotético, la sola posibilidad de una segunda vuelta también habría podido reconfigurar las alianzas de ese momento entre distintos candidatos. Correcto. ¿Sí? Entonces esto es obviamente una proyección, un ejercicio obviamente especulativo que ya iremos desglosando, pero también hay que tener en cuenta que el solo planteamiento de una segunda vuelta también suele reacomodar las fuerzas y las coaliciones de cara a esa segunda vuelta. Sí, de acuerdo. La segunda vuelta implica como un análisis político que en la opinión pública predomina, que es el siguiente, y es que en la primera vuelta uno vota por convicción y en la segunda vuelta pues vota más estratégicamente. De todas formas, lo que yo les comentaba hace un segundo en cuanto al voto de opinión en Bogotá, pues sí, es una teoría que existe de que Bogotá, los ciudadanos de Bogotá, toman una decisión informada y casi siempre, por lo menos en la votación para la alcaldía, votan por el alcalde que quieren ver. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una tesis, digamos, que está en un documento que hizo el profesor Antonio Barreto. Quiere decir que es en contra de que el voto esté amarrado, es decir, que haya una obligación para votar por alguien, que es una cosa que sucede muchísimo en Colombia, y pues se ha establecido la teoría de que en Bogotá no, de que en Bogotá la gente sale a votar de una manera, pues no necesariamente informada en todos los casos, pero sí sale a votar por el alcalde que quiere ver. Esa tesis obviamente ha sido rebatida y discutida porque claramente en Bogotá también existen maquinarias y también existe clientelismo. No sé si pasemos de una a ver el reportaje. Antes de eso quisiera decir, Andrés, que
La segunda vuelta es, digamos, un caso nuevo y extraordinario para Bogotá y es exclusivo para Bogotá. Ninguna otra ciudad, ningún otro municipio ni departamento del país va a contar con este mecanismo con el que sí cuentan las elecciones presidenciales. La segunda vuelta quedó instaurada con el acto legislativo 03 del 2019 y digamos que lo que está detrás de eso es permitir que quien llegue a la alcaldía de Bogotá, al Palacio del Líbano, cuente con mucha más legitimidad con la que suele contar el mandatario. Recordemos, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, en las elecciones de hace 4 años Claudia López o incluso en las de el 2011 cuando Gustavo Petro ganó, fue con porcentajes no mayores al 40%, es decir, llegan ya con menos de la mitad de aprobación electoral, ¿sí? Entonces la segunda vuelta intenta que esa legitimación aumente y puedan entrar con mucha más gobernabilidad el 1 de enero, que es cuando se posesiona el nuevo alcalde. Y también sucede algo dentro de estas elecciones regionales que definen un poco el poder y el mapa político en el país, en los municipios y en las gobernaciones, y es que pues la opinión pública también está en un debate justo ahora en este momento, que es el de la refrendación de un mandatario que se dice a sí mismo popular, y pues muchos analistas están esperando ver el resultado de lo que suceda en esta jornada para saber cómo quedó también la imagen del presidente mismo. Se ha vuelto como una especie de democracia plebiscitaria, y si existe una segunda vuelta en Bogotá, que algunas personas apuestan porque sí va a haber y otras apuestan porque no va a haber, ¿usted qué apuesta? ¿Porque va a haber segunda vuelta? Yo creo que va a haber segunda vuelta. Ok, digamos, de este lado, de que sí va a haber segunda vuelta, pues también se ha establecido dentro de la opinión pública un debate en torno a un tema en particular, que es el de la movilidad, la del metro de Bogotá, y de cómo se va a hacer ese proyecto. ¿Usted cree que va a haber segunda vuelta? Sí va a haber segunda vuelta, probablemente, es lo más probable que pueda pasar. Bueno, vámonos a ver un reportaje que realizamos con el equipo editorial de Ahora, que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando, el histórico electoral en Bogotá, cómo ha votado Bogotá en los últimos años. Por favor, vamos con ese video. Por voto de opinión entendemos ese voto más asociado a la ausencia de maquinarias políticas, el voto más pensado, propio, de personas que se dedican a conocer más a los candidatos. El voto que no está determinado por un pago o por tradiciones y clanes políticos. Un voto que va más allá de la cercanía clientelar y aporta más desde el conocimiento del elector acerca de los programas, de las propuestas. Es quien vota por lo que ve, lo que estudia, lo que considera que es lo mejor para él y su familia, y no necesariamente por unas estructuras clientelistas o beneficios que pueden ir desde el tamal hasta simplemente puesto público. Luego entonces esta línea entre el llamado voto de opinión y el llamado voto clientelar a veces no es tan evidente, tan fácil de decir, hasta aquí llega el voto de estructura, de maquinaria, aquí empieza el voto de opinión. Yo creo que las elecciones en Bogotá se caracterizan históricamente, no siempre, pero casi siempre, por ir en contravía de lo nacional. Por ejemplo, en 1994 fue elegido Samper como último presidente del Partido Liberal y Bogotá votó por Antanas Mocus, que era una figura absolutamente por fuera de los partidos y en contra de la política tradicional. Bogotá cada vez más tiene un electorado que no es adepto a algún partido político como tal. Ello se refleja en los estudios de opinión pública, en las encuestas de opinión, en los estudios de cultura política, que nos muestran que cada vez es menor el número de ciudadanos que dicen pertenecer a un partido o incluso tener un sentimiento de apego hacia un partido. El voto de opinión, la franja de opinión, es quizás la más grande en todo el país, es decir, una fracción de la población vota de manera independiente sin estar adscrita a un partido político o una estructura organizativa, digamos, de tipo político electoral. Y eso le ha permitido que esta ciudad elija
alcaldes o alcaldesas desde perspectivas independientes a los partidos tradicionales que históricamente gobernaron el país. Cuando a comienzos de este siglo Álvaro Uribe fue elegido en el 2002 y ganó en Bogotá la presidencia al año siguiente, en 2003, Bogotá votó por Lucho Garzón, que fue el primer alcalde de izquierda del Polo Democrático en su momento. Bogotá es una ciudad que se ha movido en el espectro ideológico, que tiene un número de electores muy sensibles a la propuesta y a la manera como el candidato afronta las problemáticas centrales de la campaña. Y creo que hace que nuestra cultura política sea una cultura política más pensada en función de solución a grandes problemas de ciudad y no tanto a las relaciones patrimonialistas o digamos a las relaciones de amiguismo que tenemos en la ciudad. Bogotá tiene un comportamiento electoral muy distinto a lo que es el ámbito nacional y a veces vota en contra de... Un voto más libre, un voto más informado, un voto con unos niveles de responsabilidad política mayor por parte de algunas personas y una formación política que termina reflejándose en estos procesos de decisión de buena parte de los ciudadanos. Bogotá tiende a ser una ciudad que busca más bien equilibrios y de alguna manera lo que uno ve en los últimos años es que hay proyectos de ciudad distintos, ¿no es cierto?, en los cuales si un mandatario de turno lo está haciendo bien, la gente tiende a votar a favor para que eso continúe. Preocupa al ciudadano saber quién va a gobernar y quién va a resolverle no el problema macroeconómico del país o el problema de la inflación, que son temas muy abstractos, sino el problema de la movilidad, el problema de la seguridad, el problema de las basuras. Esos temas hacen que la ciudadanía se preocupe más por las elecciones que vamos a tener ahora en octubre. Muchas gracias a María Fernanda Franco, una de las personas que conforma el equipo de periodistas de Ahora, por haber hecho este informe. Como veíamos ahí, lo decían los expertos, en especial yo quiero quedar un poco con Daniel García Peña. Él estaba poniendo unos comparativos, qué era lo que sucedía a nivel nacional y qué es lo que sucede a nivel Bogotá. Hay un caso que a mí me parece uno de los más, digamos, históricos que ha existido acá, y es el momento de más popularidad de Álvaro Uribe Vélez en la presidencia de la República. Recordemos que él empezó en 2002, en 2003 Bogotá eligió a su primer alcalde de izquierda, que fue Luis Eduardo Garzón. Hablemos un poquito del contexto histórico de las votaciones. Sí, Santiago. hay una cosa que quería señalar y tiene que ver con cómo los procesos de paz y los acuerdos de paz han movilizado una apertura democrática. El acto legislativo que permitió que hubiera elecciones regionales en el 88 fue de 1986 en el gobierno de Belisario Betancur. Recordemos que en ese gobierno se estaban dando las negociaciones de paz de la Uribe con las FARC. Esos acuerdos permitieron unas modificaciones en el régimen político de Colombia, entre esos que hubiera precisamente una apertura política y que los ciudadanos pudieran elegir alcaldes, concejales y gobernadores. Hasta ese momento, hasta entonces, quien elegía a los alcaldes era el gobernador, designado a su vez por el presidente. Es decir, hubo una posibilidad de un voto directo en el que los ciudadanos pudieran escoger por su gobernante en los temas más locales. Sí, era una democracia, llamémosla, más cerrada, en la cual la concepción pues democrática de que el ganador se queda con todo sucedía. El ganador se queda con todo y gobierna durante 4 años con todo a su favor, dándole un margen de gobernabilidad muy amplia, pero un margen también de desconocimiento pues de lo que está sucediendo a nivel local en el país, que es la razón por la cual se eligen personas. Ahora, hablando pues de esta modalidad de votación, pues queremos comentar un poco, y ya próximamente la van a tener en sus pantallas, la ideología que podrían reportar los ciudadanos históricamente a la hora de votar en unos años recientes, porque uno pensaría que voto de opinión es un voto atado a una ideología y pues tampoco. No necesariamente. Voto de opinión, como decían en el informe, puede ser, es decir, es un voto no amarrado, como decía usted también, pero puede ser un voto a conciencia tanto desde el espectro ideológico de la izquierda o hasta la derecha. Tenemos ahí en pantalla los números. Como vemos, en el 2019 el DANE reportó que
que la izquierda en Bogotá, que digamos el electorado estaba más o menos el 18% con la izquierda. En ese año el 44% se identificaba más con una ideología de centro y el 18% con la derecha. 2 años después, en 2021, la encuesta de cultura política del DANE mostró unos nuevos datos. Sí. Es decir, la izquierda subió un punto, el 19% del electorado se identificaba como votantes de izquierda, pero el centro subió mucho más, 5 puntos porcentuales, del 44% al 49%. Y la derecha vemos un retroceso de 6 puntos en esa misma encuesta. Recordemos, es que sí, yo estoy ya como recordando, digamos, algunos episodios que han sucedido, digamos, con las alianzas políticas, por ejemplo, porque veamos que durante el 2019 y el 2021, pese a que la alcaldía es autodenominada de centro, las personas también se denominan de esa manera y sube mucho el porcentaje de un año a otro. Sí. Yo veo sobre todo bajita a la derecha, eso es algo que también se dice mucho, ¿no? Como Bogotá no vota derecha. Sí, yo creo que si usted ve bien esos 2 años, mire, del 2019 al 2021 son también los años de las movilizaciones sociales en el país, de las manifestaciones sociales. Y en ese momento quien estaba en el gobierno y contra quien estaba, digamos, dirigida mayoritariamente el malestar popular era contra el gobierno nacional, un gobierno de derecha, encabezado por Iván Duque. Ese retroceso puede tener que ver con ese desencanto de las políticas de seguridad, ¿no? Que propone la derecha y que proponía en su momento el gobierno de Duque. Yo creo que la política de seguridad y sobre todo el ejercicio de la seguridad durante las protestas mismas. Yo creo que una de los indicadores más grandes del inicio del paro nacional coincidió con las encuestas de desfavorabilidad que tenía el gobierno de Iván Duque y pues por supuesto en Bogotá fue uno de los, tal vez no fue el epicentro mayor del paro nacional, sino sino fue en la ciudad de Cali, pero en Bogotá también se sentía mucho malestar en contra de un gobierno nacional que representaba a la derecha. Ahora, sí me parece muy diciente, digamos, como la izquierda está un poquito rezagada. Yo creo que la opinión pública había tenido un desgaste por los alcaldes de izquierda consecutivos que hubo en la ciudad y votó por una opción que fue Enrique Peñalosa, que con él coincidió un poco el paro nacional. El paro nacional se lo dividieron Enrique Peñalosa y Claudia López. Sin embargo, pues la gente sigue autodenominándose de centro, que es una categoría ideológica, pues que mucha gente se identifica con ella, a pesar de que no sabemos muy bien tanto de qué se trata esa ideología o no ha sabido como autodefinirse de una manera como inequívoca, contrario a lo que sí sucede con la derecha y con la izquierda, que tienen como unos postulados mucho más fuertes, llamémosle. De acuerdo. Usted acaba de nombrar Páramo, la alcaldía de Peñalosa, y le tengo datos, por favor, distribuidos regionalmente de cómo han sido los resultados electorales dados por localidad desde las elecciones de 2007, cuando Samuel Moreno quedó elegido alcalde de Bogotá. Podemos mostrar esas gráficas para ver, mire usted en pantalla. Entonces, las localidades del norte de Bogotá, Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, dieron en ese momento en la contienda de 2011 en la que ganó Petro, a Peñalosa como ganador. Por ejemplo, vea usted cómo se dividen tan claramente las localidades del norte con las del centro y las del sur. En 2019 Claudia López ganó con las localidades del occidente y del sur de Bogotá, mientras Carlos Fernando Galán con las del norte. Es decir, hay como una más o menos clara división de voto ideológico traslapado con las localidades de Bogotá. Y podría decirse, de pronto en el máster me las pueden repetir de nuevo la gráfica, el video de la gráfica. Yo no sé si se puede decir que haya algunas localidades determinantes para elegir alcalde de Bogotá. ¿Qué piensa usted? Sí, pues mire, si usted ve bien, del 2007, nuevamente las del norte, vea cómo pasamos en estas elecciones, en las del 2011, en las que Petro tuvo Engativá y Fontibón, en las siguientes van a ser de Peñalosa, vea el cambio. Entonces, esas son 2 localidades muy importantes. Por supuesto, Kennedy, por supuesto, Suba, que tienen un censo electoral enorme, y Ciudad Bolívar, son localidades capitales, claves. Ve acá, Claudia López ganó nuevamente con Fontibón y Engativá y todas las localidades del sur y del centro.
Y esto es probablemente algo que los candidatos a la alcaldía, los nuevos candidatos a la alcaldía tengan pensado hacer y digamos hayan hecho un esfuerzo especial por conquistar ciertas localidades. En la franja de análisis que será más tarde, nosotros hablaremos de eso una vez empecemos a ver los resultados que existen, pero nosotros ya casi nos vamos a hacer una pausa comercial. Antes quisiéramos hablar un poquito de las encuestas, ¿no? Las encuestas que son un instrumento pues para medir esta y otras elecciones, un instrumento pues vital para el ejercicio de la opinión pública, vital para el ejercicio periodístico, que nos están diciendo cosas ya cercanas a las votaciones. Y es lo siguiente, hay una distancia, ¿no? Una distancia que existe entre un candidato y otro. Nosotros estamos esperando a ver qué pasa a las 4, pero digamos que la encuesta Inbamer estaba proyectando a un Carlos Fernando Galán que podría llevarse la contienda incluso en primera vuelta, lo cual pues sí, invalidaría por supuesto el mecanismo que está pensado para refrendar la popularidad del siguiente alcalde, que sería la segunda vuelta. Es correcto. Justo cuando estábamos viendo y antes de ir a la pausa, Páramo, veíamos que en las elecciones pasadas, cuando Carlos Fernando Galán también participó en esas elecciones y quedó de segundo, las localidades que él ganó, que él conquistó, fueron nuevamente las del norte. No ganó las localidades del sur y del occidente. Ahí las tenemos en pantalla. Entonces va a ser interesante ver a medida que salgan los votos desagregados por localidad, cómo le fue a Galán en las localidades en las que perdió hace 4 años con Claudia López, cómo le habrá ido en las localidades del sur y del occidente, cómo le habrá ido en las localidades de Kennedy, de Engativá y de Fontibón. Va a ser interesante ver ese análisis ya sobre las 5 de la tarde cuando empiecen a salir los resultados desagregados. Y cuando ya seguramente va a haber alguna tendencia que va a indicar si nos vamos a primera o segunda vuelta. Ustedes quédense ahí, nosotros volvemos en unos segundos con una invitada que es Juliana Hernández de Artemisas para hablar de violencias políticas en esta contienda electoral. Quédense ahí, ya regresamos.